La decisión de Ayuso de no acudir a Moncloa provoca un serio problema en el PP. Feijóo ha sido extraordinariamente escueto ante las preguntas de los periodistas. Se ha limitado a dar a Ayuso un tímido apoyo que apenas cubre el expediente. Moncloa cree haber encontrado un filón en estas tensiones y dice que Feijóo está en un proceso de liderazgo menguante. La ministra portavoz acusa a Ayuso de absentismo laboral y el PP le recuerda los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. El Gobierno cambia por decreto la elección del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Deja de lado al PP y se repartirá los cargos con sus socios parlamentarios. Podrían entrar en la radiotelevisión pública nacional partidos como Esquerra, Junts o Bildu en plena negociación de los presupuestos. Moncloa decide que ahora habrá 11 consejeros elegidos por el Congreso de mayoría gubernamental y solo 4 del Senado, controlado por el PP. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias el grave problema de la vivienda provoca nuevas tensiones dentro del gobierno entre el sector PSOE y el sector Sumar y también entre la coalición y sus socios parlamentarios. Ninguno de los partidos satélites a la izquierda del PSOE quiere aparecer como responsable de los precios del alquiler y culpan a Moncloa. Sumar plantea propuestas por su cuenta y lanza una campaña en las redes sociales en la que señala a la ministra socialista de Vivienda. Y esta misma tarde Sumar se ha aliado con el PP, dejando de lado al PSOE. Los socialistas dicen no entender nada. La semana pasada, Moncloa sufrió una calamidad detrás de otra. Empezó con la publicación del informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, que dejaba en una posición incómoda al presidente del Gobierno. Después, el Tribunal Supremo imputó al fiscal general del Estado en una situación inédita en la historia. Y finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó la querella de Pedro Sánchez contra el juez que investiga a su esposa. Todo esto ocurrió la semana pasada, pero Moncloa ha tenido la habilidad de cambiar el foco desde ayer, con la ayuda de Isabel Díaz Ayuso. Ahora el foco está en las disputas internas en el PP y en si el liderazgo de Feijóo es menguante, como dicen desde el Gobierno. La negativa de Ayuso a reunirse con Sánchez en Moncloa ha supuesto una desautorización del criterio expresado públicamente por Feijóo hace apenas unas pocas semanas. Supone también contrariar a los demás presidentes autonómicos del PP que sí han acudido a la llamada de Sánchez o están a punto de hacerlo. Hoy Ayuso se mantiene en su posición a pesar de ser la única en su partido. Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad. No puedo. Yo no estoy haciendo lo que a mí me viene bien. Yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente. Y es no seguir pasando por alto lo que está pasando en España, que es gravísimo. Ayuso se muestra inasequible al desaliento y eso ha colocado a Feijóo ante una nueva situación incómoda y casi engorrosa. Está en contra de la decisión de Ayuso, pero no quiere desautorizarla. Y ante ese dilema, el líder del PP ha optado por no hablar del asunto. Así lleva casi 48 horas. De hecho, en la sesión de hoy de Metafuturo, el foro de A3 Media, Feijóo ha sido extraordinariamente escueto ante los periodistas por los pasillos del Ateneo de Madrid y se ha limitado a cubrir el expediente con una respuesta fugaz, casi de carril. ¿Sigue considerando que es un error? No podemos explicarlo mejor. ¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso? No, si le recomendó reunirse con el presidente. Por supuesto, pero por supuesto. Entiendo que cuando no hay noticias habrá que inventarlas. Pero no hay noticia. Muchas gracias. Y hasta ahí ha llegado. Este problema de Feijóo para lidiar con las decisiones que toma Ayuso suponen un bálsamo para el Gobierno cuando trata de huir de los casos que afectan tan directamente a Moncloa. Y hoy el objetivo que se han marcado ha sido el de aprovechar esta favorable situación para poner en duda el liderazgo de Feijóo en el PP. Con esta decisión de la señora Ayuso es si me permiten, un nuevo varapalo a ese ya liderazgo menguante del señor Feijóo. Lo que está haciendo no es poniendo en jaque al Gobierno de España, sino que está poniendo en jaque al Partido Popular y el liderazgo del señor Feijóo. Feijóo opina de esto lo mismo que las últimas 100 veces. Nada, porque se lo come con patatas. Porque una y otra vez Ayuso demuestra quién manda. Moncloa se lanza otra vez contra Feijóo, poniendo en solfa su capacidad para liderar la oposición frente al empuje de Ayuso, que va por libre. Y para no darle aire a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la acusan de absentismo laboral por no aceptar la reunión con Pedro Sánchez. Cuando la señora Ayuso decide no asistir a esta reunión, yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral.
que es faltar a tu trabajo, no cumplir con tus responsabilidades única y exclusivamente por caprichos personales. Hablar de absentismo laboral después de los 5 días de la carta de amor de Pedro Sánchez y del caso del hermano de Sánchez, que cobra un sueldo público por no ir a trabajar y tributar en Portugal, supongo que hablar de absentismo laboral por parte de Pilar Alegría es una broma de bastante mal gusto, ¿no? Pilar Alegría ha acusado de absentismo laboral a Ayuso y un periodista ha recordado a la ministra que Pedro Sánchez, siendo líder de la oposición, se negó durante meses a reunirse con el presidente Rajoy cuando en 2016 se buscaba una solución al bloqueo político provocado por la imposibilidad de conformar una mayoría parlamentaria de investidura. La ministra ha tenido algún problema para dar respuesta o al menos algo que pareciera una respuesta. Acaba de decir que lo de Ayuso es absentismo laboral o capricho personal por tacticismo. Me gustaría saber si esto es aplicable a lo que, por ejemplo, Pedro Sánchez hizo con Mariano Rajoy en 2016, que también le dio plantón cuando era líder de la oposición, y si estaba siendo irresponsable en ese momento. Es que todos los presidentes de las distintas comunidades autónomas, de distinto signo político, están acudiendo a estas reuniones, que nos parece un ejercicio de absoluta irresponsabilidad y sí, lo reitero, de absentismo laboral, que es como se llama cuando uno no acude a su trabajo o no cumple con sus obligaciones. A finales de 2015, Rajoy ganó las elecciones generales, pero no consiguió la mayoría necesaria para ser investido. Sí hubo una primera reunión, muy breve, entre Rajoy y Sánchez, pero a partir de ese momento, con el país empantanado en una situación de interinidad, el líder del PSOE se negó a reunirse con el presidente Rajoy durante casi un año, hasta que Sánchez fue forzado por sus propios compañeros de partido a dejar la Secretaría General del PSOE. 2 años después, en 2018, Pedro Sánchez llegó al poder con una exitosa moción de censura contra Rajoy y una de sus promesas fue que la radiotelevisión pública no estuviese al dictado de ningún partido ni de ningún gobierno. Hoy Moncloa ha cambiado por decreto la composición del Consejo que gestiona Radio Televisión Española y lo ha hecho de tal forma que a partir de ahora el control absoluto de la corporación lo tendrán el PSOE y sus partidos satélites y ocurre en plena negociación de los presupuestos. A reforzar el pluralismo en los órganos de gobierno de Radio Televisión Española. ¿Cómo? El Consejo de Administración de Radio Televisión Española pasará a tener 15 miembros. 11 de ellos serán elegidos en el Congreso y 4 de ellos en el Senado. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. En efecto, puede ser el Consejo de Administración más plural de la historia, pero no porque intervengan los partidos del Gobierno y también los de la oposición. Será plural porque estarán representados todos o casi todos los partidos satélites del PSOE. Podrían formar parte incluso Esquerra, Bildu o Junts. Para conseguirlo, Pedro Sánchez ha decidido que 11 consejeros sean elegidos por el Congreso, donde el PSOE y sus socios tienen la mayoría, y solo se elegirán 4 en el Senado, donde el PP tiene el control. 11 contra 4. Al control de la Fiscalía, del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del CIS, del Banco de España y de otras muchas instituciones, ahora se añade un control más férreo de la radiotelevisión pública. Pero si algún día se llegara a producir la circunstancia de que Pedro Sánchez no fuera presidente e incluso si en algún momento se pudiese producir una alternancia en el poder, si el PP llega a la Moncloa, la radiotelevisión pública estará controlada por los populares y sería gracias al decreto aprobado hoy por el Gobierno para favorecer a Pedro Sánchez y a sus socios. Antes de que se conociera esta novedad, Alberto Núñez Feijóo había participado en las jornadas de Metafuturo organizadas por A3 Media. Allí el líder del Partido Popular ha acusado al Gobierno de estar cercado por la corrupción. Hemos vivido demasiados episodios estos años en los que quedó claro que al Gobierno le estorbaba, primero el Poder Judicial, después los medios de comunicación y, por supuesto, la oposición. Y ahora sabemos que no buscaba otra cosa que la impunidad. ¿Por qué? Porque sabía que tarde o temprano todo iba a empezar a salir a la luz. Y esa es la mejor prueba de cargo contra un Gobierno con los pies de barro y con el prestigio embarrado.
Pues precisamente hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha empezado a deliberar sobre la admisión o no a trámite de la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado por prevaricación y revelación de secretos. La Fiscalía de Madrid ya emitió en su día un informe pidiendo que se archivara esa querella. Si finalmente fuera rechazada, sería la tercera querella inadmitida contra el juez. Hoy, además, el Partido Popular ha anunciado que citará a Pedro Sánchez ante la Comisión de Investigación del caso Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. Y es inevitable pensar que esta decisión de citar a Sánchez tiene mucho que ver con la creciente tensión entre Ayuso y el presidente del Gobierno. Por lo demás, en las jornadas de Metafuturo también ha intervenido Salvador Illa. El presidente de la Generalitat ha hecho un llamamiento al respeto de las instituciones y ha insistido en la nueva etapa de convivencia que, según asegura, se abre ahora en Cataluña. Cataluña estará a la altura de las circunstancias, como lo estuvo en la transición, al lado de la democracia, al lado de la convivencia y al lado de la pluralidad. No será fácil, pero no tengo ninguna duda de que el esfuerzo por conseguirlo vale la pena. Otro asunto recurrente desde hace tiempo es el problema de la vivienda. Hace ya más de un año, Pedro Sánchez prometió poner en el mercado decenas de miles de pisos en toda España para el alquiler. También puso en marcha una ley cuyo efecto todavía está inédito. Y cada vez más en Moncloa notan la presión de la calle, donde las protestas se multiplican. Hoy Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, han acordado con organizaciones y representantes del sector crear mesas de trabajo para buscar soluciones. A ese encuentro no han acudido representantes del autodenominado Sindicato de Inquilinas, convocante de la manifestación de hace una semana. No hay soluciones mágicas para este problema, salvo para un determinado sector político que propone resolverlo por las bravas mediante una terapia de choque, intervenir el mercado. Y uno de los partidos que está en esa tesis forma parte del propio Gobierno de la Nación. Así lo dice Sumar. Yo creo que todavía no hemos hecho, desde luego, lo que tenemos en el acuerdo de gobierno. Espero que estemos a la altura del debate de país y, por tanto, se den respuestas. Ya no va de diagnosis, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que en el corto plazo hay que intervenir el precio de la vivienda. Intervenir el precio de la vivienda. Como ven, la vicepresidenta segunda del sector Sumar del Gobierno lanza una crítica nada velada contra la ministra de Vivienda del sector PSOE de ese mismo Gobierno. Nadie entre los partidos satélites del PSOE quiere asumir la responsabilidad de que alquilar un piso en España sea tan difícil. Y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha respondido a su propia vicepresidenta. Y esta ministra ha cumplido, además, con buena parte de los acuerdos reflejados en el acuerdo de coalición de gobierno y, por tanto, con nuestros compromisos electorales. Y espero y deseo del Parlamento que estén a la altura de la sociedad, y es lo que yo también me intento aplicar cada día. Ese acuerdo al que se refieren Isabel Rodríguez y Yolanda Díaz es el documento que firmaron PSOE y Sumar para conformar la coalición que ahora gobierna. Yolanda Díaz dice que no se está cumpliendo. Hace hoy justo un año y un día, el 21 de octubre de 2023, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz reeditaron el gobierno de coalición con un acuerdo de 47 páginas que incluye más de 2 decenas de referencias a la vivienda. Entre las medidas pactadas para garantizar ese derecho, el documento promete incentivos fiscales como los mecanismos de regulación de alquileres o mecanismos para garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. No se especifican demasiado las medidas, pero la tensión entre los dos socios de la coalición es evidente en este momento. Ahora el sector Sumar se queja de que su propio gobierno no haga lo que tendría que hacer. Y algo más. Tratan de marcar distancias con el PSOE. Incluso quieren aprovechar la comparecencia de la ministra de Vivienda mañana en el Congreso, animando a sus seguidores a darles ideas para ese debate, para confrontar con la ministra. Sumar ha iniciado esta campaña en redes sociales señalando a la ministra de Vivienda con esa foto y preguntan ¿qué quieres que le digamos? Sumar ha abierto un formulario para recibir ideas y preparar la intervención de sus portavoces con esas ideas que le lleguen. Y hoy Esquerra, con el apoyo de Sumar, ha registrado en el Congreso una nueva propuesta para regular los alquileres de temporada que ya fue rechazada en su día. Lo llamativo es que Sumar ha buscado y conseguido el apoyo no del PSOE, sino del PP, a una iniciativa para facilitar las reclamaciones sobre cláusulas abusivas. A cambio, Sumar ha apoyado otra iniciativa del PP en materia de defensa, desmarcándose así del PSOE. Raúl Marqueta ha asistido a este nuevo ejemplo de los extraños compañeros de cama que de vez en cuando se producen en política. Raúl.
Sí, alianza PP-Sumar que se ha ido forjando hoy poco a poco en privado. Sabemos que han estado toda la tarde negociando hasta conseguir un apoyo mutuo en las iniciativas que hoy traían al Pleno. La gran diferencia es que quien más tenía que ganar era el Partido Popular. ¿Por qué? Porque la ley del PP sin Sumar no salía y la de Sumar sin el PP sí que tenía apoyos más que suficientes. Lo que nos cuentan aquí los de Yolanda Díaz es que hoy querían darle un toque de atención al PSOE, al Partido Socialista, para que se mueva con el tema vivienda. Apenas hay distancia, comparten mesa en el Consejo de Ministros, pero Sumar ha dado con un tema. Se llama vivienda. Para alejarse del PSOE y hacerse notar. Tenemos que tomar medidas. Así presionan a la ministra de Vivienda. Se encuentra en una verdadera encrucijada de la que puede depender la legislatura. Y la aludida. Quería preguntarle. Hasta 3 veces ha esquivado responder directamente. Esta mañana Yolanda Díaz. A Sumar. Y mañana más. Isabel Rodríguez comparece en el Congreso y sus socios avisan estarán muy pendientes. Toda nuestra atención. De sus propuestas y mirando de reojo a Podemos, que también aprieta al PSOE. Por tanto, nosotros vamos en serio. Porque los socios a la izquierda de Sánchez han encontrado aquí en la vivienda su propia batalla. A ver quién eleva la apuesta. Y Esquerra, por ejemplo, ha registrado ya una propuesta para regular los alquileres de temporada. Como el gobierno no empiece a darse cuenta de que o pacta o no vamos a seguir una legislatura tranquila. La iniciativa de Esquerra es la que tumbó hace unos días Junts. No se toma en consideración. Y que tras los cambios ya ha dicho apoyará. Sobre la vivienda, si tienen hipoteca variable, el dato que les vamos a dar les va a interesar. El Euribor se sitúa hoy en el 2,6%. Es un descenso que sitúa esta tasa diaria en mínimos de hace 2 años. Si se confirma la caída, los próximos días, la media del mes cerrará en el 2,7%. Y eso supondría un recorte de 120 euros al mes en una hipoteca media. Y otra buena noticia para la economía española. El Fondo Monetario Internacional eleva al 2,9% nuestro crecimiento para este año 2024. Se sitúa así 1/10 por encima de Estados Unidos y desde luego muy por encima de la media del resto de los países de la zona euro. El lehendakari vasco Imanol Pradales se ha mostrado crítico con el impuesto a la banca y a las energéticas. Cree que no favorece el desarrollo de la industria. En el foro de debate en Metafuturo, organizado por A3 Media, ha propuesto que se incluyan en el concierto vasco. Gravar las ventas y no los dividendos que tienen las compañías me parece que no son la manera más adecuada de favorecer que se desarrolle industrialmente el tejido en un país. Ese que ven es el tren que descarriló el sábado en el túnel que comunica las estaciones de Chamartín y de Atocha. Lo han tapado con una lona. Bloquea parte de las vías, como se aprecia en las imágenes, a las que ha tenido acceso Antena 3 Noticias. 72 horas después, el incidente sigue sin estar resuelto del todo, aunque poco a poco se van conociendo más detalles. Hoy el ministro Óscar Puente ha reconocido que la decisión de cambiar la dirección de las vías, que acabó provocando el descarrilamiento del tren, fue acertada y evitó un desenlace que pudo ser mucho peor. Fran Paino. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que la decisión fue de un trabajador de Adif, de cambiar la dirección de las vías, que con ello evitó que un tren que iba descontrolado a una velocidad de más de 100 km por hora pudiera acabar colisionando contra otro tren de pasajeros. El ministro, junto con Adif y Renfe, también han aprovechado para pedir cautela en las afirmaciones y que se espere a que se termine esa investigación que esclarezca los hechos de lo sucedido. No ha sido una cagada, ha sido varias. Están escuchando a un trabajador de Adif. No se explica todo lo que ocurre dentro del túnel. Yo no sé qué coño han hecho. 3 días después del incidente, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es posible que parte del convoy fuera a la deriva durante varios kilómetros? Lo que es muy raro es que ese vehículo se desacoplase. Y también es muy raro el que una vez desacoplado no actuase el freno. Sabemos que el problema se detecta a las 4:05 de la tarde. El maquinista avisa, el tren se ha desacoplado. Iba con los 2 mecánicos dentro y decían que iba toda hostia. Gana velocidad, llegando a superar los 100 km/h y se acerca cada vez más a otro tren que había parado en la vía lleno de pasajeros. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros. La decisión es rápida. El centro de operaciones cambia la dirección de las vías y el tren acaba descarrilando. La
la decisión de ese trabajador produce la evitación de cualquier riesgo para las personas o para otros trenes. Según la información a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, a las 4:33 se informa de que los dos mecánicos están bien. Los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado, que es que podrían haber muerto. Y 4 minutos después se confirma que el tren ha descarrilado y volcado, bloqueando las vías del túnel. Vladimir Putin reúne estos días a los llamados países BRICS, un bloque de naciones emergentes que, según el Kremlin, estarían dispuestas a competir con lo que denominan la hegemonía occidental. El presidente ruso lo que pretende es exhibirse ante Occidente como un líder que no está aislado, a pesar de las sanciones por su decisión de invadir Ucrania. La Unión Europea sigue muy de cerca el desarrollo de esta cita. Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, muy de cerca, Vicente, porque la Unión Europea tiene claro que Rusia va a usar este foro tanto para eludir las sanciones económicas como, sobre todo, para imponer su relato sobre la invasión de Ucrania. Evidentemente, hay nulas esperanzas de que en esta reunión China o India le exijan a Putin que retire sus tropas de territorio ucraniano. Y es más, para el presidente ruso estamos ante la cita perfecta para rodearse de otros líderes y tratar de hacer ver que no está tan aislado. Apretón de manos y halagos para el presidente chino. Querido amigo. Aunque Putin reservaba un saludo aún más cercano para el líder indio. Creemos que los problemas deben resolverse pacíficamente. Apoyamos el restablecimiento de la paz lo antes posible. Es un momento crítico por el estancamiento de la guerra en Ucrania y Putin no escatima en esfuerzos para demostrar al mundo que no está solo. Nuestras relaciones son tan buenas que pensé que lo entendías todo sin traducción. Una exhibición de aliados y socios estratégicos en la que, entre otras medidas, espera convencerles de que adopten una alternativa al dólar para realizar pagos globales. Debemos tomar decisiones importantes para mejorar las actividades de la asociación. Busca aliviar las sanciones impuestas por Occidente, pero también competir contra su hegemonía. Por eso, en esta cumbre anual de países emergentes, sus 9 miembros se plantean añadir 15 socios más y también recibirán al secretario general de la ONU, algo que no ha gustado a Zelensky. Europa ha aprovechado para dar luz verde a un nuevo crédito para Ucrania. Rusia va a pagar por los daños causados por la agresión. 35.000 millones que se van a pagar por primera vez con los activos rusos congelados por Occidente. Ese bombardeo del ejército israelí ha reducido a escombros un edificio de 10 plantas en el sur de Beirut. En otro ataque a un hospital en el sur de la capital libanesa, al menos 18 personas han muerto, entre ellas 4 menores de edad, y 60 más han resultado heridas. Por su parte, Hezbollah ha llevado a cabo un ataque con proyectiles a diferentes puntos de las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa. La ofensiva que coincide con la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, a Israel. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos busca impulsar un alto el fuego en Oriente Próximo. Jerusalén, Yanira Gómez. Sí, el secretario de Estado estadounidense ha pedido a Netanyahu aprovechar la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, para asegurar un acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes. También ha urgido a que Israel aumente la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, pero sus palabras chocan con una realidad muy alejada de una tregua en Gaza y Líbano, sobre todo en el norte de la franja, donde Israel impone ya 18 días de asedio que ha causado 700 muertos y el desplazamiento forzado de decenas de miles de palestinos. Llenemos la parte de abajo de dos. Entre oleadas de misiles, Blinken llega a Israel a 2 semanas de las elecciones americanas. Su objetivo es firme y claro. Quiere que Netanyahu aproveche la muerte de Sinwar, líder de Hamás, para avanzar hacia un alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes. También le presiona para que permita más ayuda a Gaza. Un día más los gazatíes recogen sus cosas y atienden a las órdenes de evacuación. Nos cayeron muchos cohetes y empezaron a gritarnos y a decirnos que saliéramos. Entonces empezaron a evacuarnos de 10 en 10. El éxodo no cesa en los campos de refugiados como este de Jabalia, donde huyen de las bombas intentando no dejar a nadie atrás. Israel sigue mostrando músculo en Líbano. Un bloque de 10 pisos se derrumba. Es su último ataque, justo el mismo día en que Hezbollah reivindica que lanzó drones a la residencia de Netanyahu el sábado. Golpearon en la ventana de su dormitorio, pero nadie de la familia estaba dentro. Es claramente un grave error. Israel no deja de golpear a Gaza ni a los combatientes del grupo islamista en Líbano. Más de 15 millones de estadounidenses han ejercido ya su derecho al voto de forma anticipada. Eso se puede hacer en muchos estados de la Unión. Hasta ahora se trataba de una modalidad casi exclusiva de los demócratas, pero cada vez más republicanos están optando también por este sistema.
Las últimas encuestas dan la victoria a Kamala Harris en estados clave como Pensilvania, Michigan o Wisconsin, pero el margen de diferencia sigue siendo tan estrecho que algunos medios apuntan a que Trump podría convertirse en presidente igual que lo hizo en el año 2016. Ganando el poder a pesar de tener muchos menos votos que su rival. Es una circunstancia perfectamente posible debido al sistema electoral de Estados Unidos. Nueva York, José Ángel Abad. Es muy probable, Vicente, que Kamala Harris vaya a sacar más votos emitidos porque en algunos estados gana de manera abultada, pero eso no altera que por ese estado siga recibiendo la cantidad de votos electorales asignados según su población. Del mismo modo, por poner un ejemplo con mucho cuidado, que por ganar un partido se reciben los puntos que se reciben independientemente de cuántos goles se metan. Pero en lo que de verdad cuenta, quien gana los estados indecisos, Kamala Harris va por delante, pero dentro del margen de error y cada día por menos, y de ahí el tono de ambas campañas, el siguiente. Tan convencido parece estar que Trump no oculta saborear la victoria. Podéis imaginarlo 15 días. De verdad o aparentándolo, Trump se presenta como el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, dicen que soy. Y George Washington, no, yo soy mejor, dicen. Y el presidente Abraham Lincoln, no, yo soy mejor también. Y en el siguiente meeting, incluso más aún, ha sido la mano de Dios quien me ha llevado a donde estoy ahora. Mientras Kamala Harris, celebración ninguna, al contrario, reconoce: me despierto en mitad de la noche estos días, para ser honesta con vosotros, pero no podemos perder la esperanza. Pretende convencer a mujeres republicanas indecisas con Trump y por eso lleva a su lado a la ex republicana Liz Cheney, sugiriéndoles: podéis votar en conciencia sin tener jamás que decir a nadie una palabra de a quién habéis votado. Trump tiene hoy una cumbre con líderes latinos, un coloquio con exdemócratas e independientes y un meeting. Kamala Harris, solo una entrevista en televisión. Giorgia Meloni cumple 2 años al frente del gobierno italiano. Para celebrarlo ha publicado un mensaje en el que habla de la buena marcha del país. Ma penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi No 2 hace anni alusión al varapalo de la justicia que ha tumbado su proyecto de enviar migrantes a Albania. Además, Meloni se ha defendido de las críticas del Consejo de Europa que la acusan de xenofobia. Vuelven las lluvias en España, así de fuertes han caído en Lleida, donde se han registrado hasta 60 litros en una hora. Agua también en varios puntos de la Comunidad Valenciana. En las próximas horas se irán extendiendo al resto de la península. La Guardia Civil localiza los cuerpos del matrimonio murciano que viajaba en una avioneta a la que se había perdido la pista desde el pasado viernes en la Sierra de Cazorla, en Jaén. Se trata de un bombero jubilado de 68 años y de su mujer, celadora en un hospital de Murcia, de 63. Se investigan todavía las causas del accidente. Y en Almería, un hombre ha sido detenido por matar presuntamente a su mujer en el domicilio de ambos y en el que se encontraba una niña de 3 años, hija de la pareja. Después de cometer el crimen, él se ha entregado a la policía y ha confesado. Contra el maltrato. Tolerancia cero. Dejar los escenarios no representa dejar de ser artista, ni dejar de escribir, ni dejar de componer, ni tampoco dejar de cantar. Pero sí que da otro tiempo a las cosas. La vida tiene ahora otro ritmo para Joan Manuel Serrat. El Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 ya está en Oviedo. Ha sido recibido con gaitas y, por supuesto, con el calor del público. Y no es el único que ha llegado hoy. También bienvenida para Carolina Marín, Princesa de Asturias 2024 del deporte, o los premiados en investigación científica y técnica. Este viernes será la entrega de los galardones. Y ese es el momento en el que Charles Coleman pierde el control de su aeronave hasta perder la vida. Fue el instructor de Tom Cruise en la célebre Top Gun segunda parte. Tenía 61 años. Salud y medio ambiente son 2 asuntos íntimamente ligados y que hoy se han abordado desde puntos de vista muy diferentes en el foro de debate Metafuturo que organiza A3 Media. En ambos asuntos la conclusión es muy similar. Si queremos mayor calidad de vida, necesitamos invertir en ella. Es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, el cambio climático y la transición hacia energías limpias. Pero el futuro, dicen, no solo pasa por la electricidad. Estamos hablando
de los barcos, de los aviones, de industria pesada, que no se van a poder electrificar. Aunque ya hay alternativas. Necesitamos combustibles líquidos. Las llamadas moléculas verdes, respetuosas con el medio ambiente y por tanto también con nuestra salud. Ese es el otro gran tema del que se ha hablado hoy en Metafuturo, recordando que invertir en investigación es invertir en salud y en calidad de vida. Casi 23% de nuestra facturación con inversiones para investigación y desarrollo. Inversiones que tardan tiempo en obtener resultados, pero que han conseguido salvar la vida, por ejemplo, a muchos enfermos de cáncer. Alrededor de 400.000 pacientes en Europa. Subid, por favor, al escenario. Un escenario en el que también se ha hablado de otro aspecto muy de actualidad, la salud mental, y con datos contundentes. El 34% de los españoles dicen que actualmente, en este momento, tienen algún tipo de problema de salud mental. Esos son 8 puntos más que hace apenas un año. Crece la incidencia y crece el consumo de fármacos. Algo más de 4 millones de personas están consumiendo algún tipo de medicamento relacionado con la salud mental. Aunque cada vez se habla más de ello, sigue siendo, dicen los expertos, una asignatura pendiente en nuestro país. Buenas noches.